por eso suceden estas cosas, no hay el tiempo para verificar a cada una de las personas el comportamiento, y vemos que por eso, por ejemplo, existe el señor el asesino Cruz. Cruz, Ujú. porque cómo se puede estudiar a cada uno de nosotros. Claro. Y no hay manera de poder identificarlo y decir, bueno, esta persona va por ese camino, y la tenemos que sacar porque yo creo que el sistema no quiere que las personas, existan este tipo de personas asesinas, o personas tiradores. Por ejemplo, creo que la semana pasada hubo uno Ujú. en un supermercado Ujú. en Texas, En creo que Texas, fue, sí. donde asesinó y se asesinó él, o sea, se mató él. Ujú. Entonces, ¿hay algún tipo de ayuda de parte del gobierno para tratar de ayudar a los jóvenes? Ayuda por parte del gobierno, creo que eso depende de cada estado, porque ¿no? La Constitución lo tiene, que cada estado es soberano. Claro. Entonces cada estado tiene que proveer algún tipo de ayuda. Pero nuevamente, esto requiere a que haya un estudio sumamente detallado en la persona, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas que han sido tiradores activos en el momento, usualmente ya tienen ese pensamiento y solo necesitan un episodio que ocurra para que ellos se destapen y comiencen Y a esto tirotear. sucede, porque cada uno de ellos se nota como que si tienen obsesión en las armas. Vuelvo a, que no tiene nada que ver, a lo mejor la parte del gobierno, eh, tiene que ver o no el que sea el libre de comprar armas. O sea, No, la segunda enmienda, o sea, la claro, parte... sí, sí. No necesariamente, pero es un tema delicado porque, por lo que la política entra en eso, ¿no? Un partido contra el otro partido, republicanos contra demócratas, todo eso. Pero los estudios demuestran de que la mayoría de, digamos, de muertes en cuanto a las armas es por suicidio, no por tiroteo. ¿Me entiendes? Ujú. Entonces, no necesariamente significa de que si tú tienes un arsenal de armamentos, de que vas a comenzar a matar a personas, ¿no? Entonces es difícil, por eso también no implementan, digamos, leyes que tengan que ver mucho con el estudio de, de la salud mental de las personas que compran armas, porque nuevamente si estamos al 50%, tú puedes hacer un perfil en una persona que quizás jamás va a cometer un crimen Ujú. y descartas a la otra mitad de la persona que quizás sí va a cometer un crimen. Exacto. ¿Me entiendes? Eso es Entonces, un tema complicado, ¿no? sí, Claro. es más, la Asociación de Psicólogos de los Estados Unidos recomienda o dice que es muy insensato tratar de formar un perfil acerca de un tirador activo por los mismos factores, ¿Y ¿no? qué lo lleva a la persona, por ejemplo, donde entra y mata o sea, cuál es la satisfacción? Al final, qué es lo que busca esta persona? Lo que se encuentra, basado en la información que tenemos, es de que esa persona haya tenido pensamiento suicidio, Ujú. ¿no? Suicidas, y eh, complejo mesiánico, ¿no? Son más que... hemos sufrido, nosotros hemos sufrido, ustedes nos han hecho sufrir, ¿no? Haciendo esto voy a salvar al pueblo, tal y tal cosa, ese tipo de pensamientos, ¿no? O sea, ellos están aniquilando a personas que ellos consideran personas malas, que los han hecho sufrir y todo eso, han sentido rechazo. O sea, em, como un castigo. claro, Sí. algo así. Por ejemplo, los tiradores de Columbine, ¿no? Sí. Ellos habían sufrido un rechazo hace unos días antes de que ellos cometan ese acto. O sea, habían sentido ya un rechazo este, que había ocurrido reciente, ¿no? Entonces ya tenían esa ira, Esa rabia ¿no? por Esa dentro. rabia por dentro. Pero entonces Correcto. estas personas no es que se forman en cuestiones de poco tiempo, sino que viene o sea, viene progresando su forma de actuar en un momento determinado. Claro, por ejemplo, todas las estadísticas que tenemos, lo que yo me enfoco más es hasta el 2015. ¿Por qué? Porque el 2015 para ahora no tenemos suficientemente tiempo para ver cómo una persona se desarrolla. Por ejemplo, si una persona nació en el 2010, al 2023 no hay suficiente tiempo para ver
cómo le afectó la pandemia, Ujú. ¿no? Y cómo le afectó, digamos, las elecciones presidenciales, todo lo que salió en abril del 2020 con Black Lives Matter y todas esas cosas, las protestas, no sabemos cómo les ha afectado. Entonces yo me enfoco en la data que tenemos De del 15. año 2015 para abajo, porque para mí no hay suficientemente data para decir, wow, esto afectó de esta forma y tal, no, y de esta forma no. Entonces no sabemos cómo en unos 10 años más las personas se van a desenvolver y qué tipo de actos van a cometer y todo eso. Y de hecho aquí tengo en las notas que un estudio en el año 2006 Ujú. de 334 adolescentes reveló que niños de 7 años de edad que demostraban agresión reactiva tenían el comportamiento impulsivo, Ujú. hostil, con ansiedad social y sin amigos hasta los 16 años. Correcto. Wow, Sí. increíble. Sí. Y lo que pasa, por ejemplo, la tecnología viene a afectar a los jóvenes. O sea, por ejemplo, tú ves ahora que la mayoría de los niños tienen un tablet Sí. y entonces esos niños no están interactuando con nadie. Se sienta, tú los ves en un restaurante, el papá está en su teléfono, la mamá en el teléfono, Y el niño en el el niño tablet. en otro tablet. ¿Qué va a pasar con estos niños o la tecnología? ¿De qué forma antes del año 2015 ha afectado? Claro, bueno, hay bastante interacción con un producto, pero que no es necesariamente otra persona, ¿no? Entonces puede también afectar en lo social que eres no con otras personas. Por ejemplo, antes se pensaba que si uno jugaba videojuegos que tenían que ver con guerra, cosas Con así, que guerra. te iba de alguna Tú forma ibas a no a salir con impactar, un... pero fue descartado, porque el simple hecho de que uno vea videos o juegue los videojuegos de guerra es como decir que si yo veo el video de un cirujano me voy a volver un cirujano, ¿no? Entonces o si veo ¿no? un video no sé, de un juez me voy a volver Te un vas a juez hacer también, Claro, me voy a abogado. exacto. dedicar, voy a estudiar derecho o algo. Entonces no descartaron ese estudio. Em, pero lo Pero que sí, no puede trastornar de alguna manera los pensamientos que se sienten, porque, por ejemplo, hay videojuegos que a mí me parecen aterradores, que lo que tú ves es sangre, o sea, simplemente sangre y muerte. Entonces, eso es un estresor de alguna manera sí. para el joven. Esos estudios, mira, es difícil de interpretar la información porque no, digamos, las personas que han cometido actos violentos, ¿verdad? Se nota que han jugado videojuegos violentos, Ajá. pero eso no significa de que eso forjó a la persona a que sea una persona violenta, Claro, exacto. ¿no? Y a veces lo que pasa es que cuando leemos un estudio, claro, tenemos la información ahí, pero tenemos que saber cómo aplicar la información o cómo interpretar la información que se nos da, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona me vino hace como un año, me dice, tú sabes que la raíz del cáncer es la amargura. Y le digo, ¿cómo así? Mira este estudio. Y el estudio dice, no, el estudio dice que las personas que han sido entrevistadas sienten bastante amargura. Bueno, tiene sentido porque si yo tengo cáncer y sé que eventualmente es una enfermedad mortal, yo voy a tener un tipo de amargura, ¿no? Pero no significa de que la amargura me causó el El cáncer. cáncer, ¿Me entiendes? exacto. Entonces uno tiene que saber cómo interpretar la información cuando lee los estudios, especialmente cuando uno va a leer cualquier investigación científica que tiene números, que tiene población, que tiene Porcentaje. porcentaje, estadísticas, eh, todo eso. Pero un dato interesante que les voy a dar es que cuando vamos al tema, digamos, del acoso, del bullying, ¿verdad? Eh, solo digamos a lo que ustedes piensan, eh, ¿quién, qué etnia o qué raza piensan ustedes que pasa más por el bullying, por el acoso? Los latinos. ¿Qué diría? Bueno, también los latinos y los afroamericanos. Okay. Bueno, los estudios demuestran de que las personas de raza blanca son los que pasan más por el bullying y las personas que hacen más bullying son de la raza afroamericana. Mm. Y la población hispana, comparado a la gente blanca, tenemos nosotros más predisposición de hacer bullying que los blancos. Mm. A la misma vez, los varones van a agredir más físicamente
solo el 30% de mujeres van a agredir físicamente, porque el resto van a agredir, verbalmente, ¿no? Y luego hay otro estudio que demuestra eso, porque cuando uno siente, digamos, algún tipo de amargura, ira, el varón usualmente se desquita físicamente, mientras que la mujer se desquita de otra forma, hablando, verbal, insultando, ¿no? Entonces, por eso, digamos, en los temas de abuso doméstico, usualmente el hombre es el que da la Va a la agresión física, delantera. correcto. Pero cuando se investiga, ¿qué pasó? Bueno, mi esposa me llamó esto y tal, y siempre me decía que esto y tal. Entonces, la mujer va con, ¿no?, verbal y el hombre físico. Entonces, son datos interesantes que uno tiene que tener en cuenta en cuanto al bullying, ¿no? Y una Sí. de